¿Cómo están, jovenazos? El día de hoy vamos a resolver el problema número 263A de Codeforces llamado Beautiful Matrix. Y el problema dice lo siguiente. Tienes una matriz 5 de 5 por 5 que consta de 24 ceros y un número 1. Vamos a ponerle a las columnas y a las filas de la matriz índices del 1 al 5 de arriba a abajo y de izquierda a derecha respectivamente. En un movimiento puedes hacer alguna de las siguientes dos transformaciones a la matriz. Número uno, intercambiar dos filas. Es decir, swapear los valores entre una columna y la otra, entre una fila y la otra. Y número dos, swapear entre dos columnas. Básicamente la misma operación, pero intercambiar dos columnas en esta situación. Decimos que una matriz es hermosa si es que el número uno está justamente en el centro de la matriz. Es decir, que está en la tercera fila y la tercera columna, la intersección. Cuenta el número mínimo de movimientos que se necesitan para hacer la matriz hermosa. Input. El input consta de 5 líneas, cada una con 5 números enteros, donde cada uno representa el índice o la ubicación de la yésima fila y la yésima columna de la matriz. Está garantizado que la matriz consta de 24 ceros y un número 1. Output. Imprime un número entero, el número mínimo de movimientos para hacer una matriz hermosa. Ok, entonces, por un lado, tenemos aquí una matriz. Nos están diciendo de que necesitamos intercambiar filas y columnas para que el uno, que puede estar en una posición cualquiera de las 25 posibles, tenemos que moverlo justamente aquí al centro. Entonces, tomando el primer ejemplo que pone Codeforces justamente aquí, lo que nos está pidiendo, o bueno, más bien la cantidad de swapeos lo que tendremos que hacer para poner el uno en el centro es 3. ¿Por qué? Primero, el primer swapeo sería mover el uno de la fila 2 a la fila 3. Más o menos así. ¿Ok? Luego, tendríamos que mover el uno que está de la columna 5 a la columna 4. Así. Y por último, tendríamos que hacer otro swapeo de columnas para moverlo de la fila 4 de la columna 4 a la columna 3. Y listo. Así es como movemos el uno hacia el centro. Ahora, si regresamos a la base, podemos ver que lo que hicimos en términos de movimientos fue pues, mover el uno aquí y después mover el uno aquí y después aquí. De ahí que queden 3 movimientos. Entonces, vamos a analizar cómo funciona el tema de los swapeos, ¿ok? Ahorita mismo vamos a suponer que las columnas y las filas, si bien el problema dice que están entre los índices del 1 al 5 en filas y columnas, como tratamos con programación, entonces vamos a suponer de ahora en adelante que están del índice 0 al índice 4, es decir, uno para abajo, ¿ok? Entonces, tomando el hecho de que partimos desde el índice 0 hasta el índice 4, entonces el objetivo es de que el 1 esté ubicado en el índice 2,2, ¿correcto? Así que la pregunta quedaría en ¿cómo le hacemos para calcular la cantidad de swapeos que necesitamos hacer para centrar nuestro 1? Y aquí, como podemos ver, no necesitamos hacer la simulación completa para llegar al resultado. Podemos hacerlo incluso a nivel matemático. ¿Cómo? Observen esta situación. Vamos a poner un caso extremo, ¿vale? Vamos a poner el uno en una de las esquinas. ¿Cuánto, si suponemos que el uno está en alguna de las esquinas, entonces podemos decir que está en el índice 0,0, 0,4, 4,0, 4,4, ¿correcto? Esto ahorita mismo nos será de ayuda para entender qué es lo que quiero llegar. Entonces, decimos que queremos estar en 2,2. Así que, ¿cuánto es la máxima cantidad de swapeos que tendría que tener un número a nivel de filas y a nivel de columnas? Bueno, pues observamos, a nivel de filas sería 2, porque solo tenemos que swapear 1, 2 y ya estaría en la fila central. Y esto aplicaría si es que estuviera tanto abajo como arriba. Da lo mismo. Ahora, para el swapeo de las columnas, ¿cuánto es el número máximo de movimientos que tendríamos que hacer? Pues lo mismo. Para centrarlo a nivel de columnas, solo necesitamos hacer 2 movimientos. 1, 2. Da igual si es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, podemos ver que la cantidad máxima de swapeos, tanto de filas como de columnas, es de 2.
Por lo tanto, el número de desplazamientos que puede tener el uno a nivel de filas y columnas es un número entre 0 y 2. ¿Ok? Ahora, teniendo esto en cuenta, cómo lo podríamos convertir a términos de una fórmula matemática? Bueno, pues si sabemos que la ubicación central del uno debe ser 2,2 y el uno puede estar en cualquiera de las posiciones, entonces no nos importa si es que el uno está arriba, abajo, izquierda, derecha. Lo que necesitamos es básicamente la cantidad de desplazamientos. Entonces, para eso podríamos utilizar la función absoluto para contar el desplazamiento independientemente de si es independientemente de la ubicación. Entonces, para por ejemplo el tema de las filas, tendríamos que tomar filas menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque 2 es el número máximo de movimientos que tendríamos que hacer. Entonces, esto sería para calcular el número de movimientos a nivel de filas. Y después necesitamos otro valor absoluto para el número de desplazamientos a nivel de columnas. Y claramente estos dos valores absolutos los sumamos y nos daría la cantidad de desplazamientos a realizar. ¿Vale? Entonces resolver el problema pasa por implementar esta fórmula. Pero obviamente para poder implementar esta fórmula necesitamos, ya saben, ubicar el uno. ¿Cómo le haríamos para ubicar el uno? Bueno, dependiendo de tu lenguaje de programación, hay distintas maneras de hacerlo. Si estás en un lenguaje como Python, si estás en un lenguaje como Python, más bien, hay funciones como index que te permite sacar ubicaciones en una lista. En el caso de C++, donde puedes tratar con una matriz directamente y no como una lista de listas como Python, pues es más fácil hacer la identificación del uno. Así que, ¿qué les parece si vamos pasando a nuestro código para implementar esta fórmula? ¿Les parece? Entonces vamos por acá, yo voy a ir abriendo aquí nuestras dos plantillas y entonces vamos a comenzar con la implementación en Python, ¿les parece? Ok, entonces claramente nuestro input es la matriz, ¿verdad? Entonces, para poder generar nuestra matriz, como Python trata el concepto de matrices más como una lista de listas, entonces necesitamos generar un ciclo for que itere sobre las listas. Entonces, para eso vamos a hacer un ciclo for que vaya del 0 al 5 que represente cada una de las filas, ¿vale? Después de esto, vamos a declarar nuestras columnas. Que como nuestras columnas básicamente siempre son 5 valores, entonces vamos a ir recibiendo línea por línea. En caso de que haya dudas sobre esto, lo que estamos haciendo es, vamos a tratar a cada una de las filas como si fuera una lista cada quinteto de números lo vamos a meter directamente como un input, que es la representación de las columnas, ¿vale? Entonces, con esto tenemos para ir generando nuestra lista de listas o también conocido como la matriz. Ahora, cada que hagamos el input de una de las columnas, o bueno, cada que hagamos el input de una de las filas, tenemos que detectar si es que el 1 está en esa fila. Entonces aquí tendríamos que hacer, si el 1 está en la fila que estamos llenando con sus columnas, entonces lo que vamos a hacer es sacar la ubicación del 1 a nivel de fila, o sea, en qué fila está, y también usando la función index que les comenté hace rato, vamos a ver en qué columna se encuentra, ¿vale? Entonces, esto nos obtiene las coordenadas de fila y columna del 1. Una vez que ya declaramos toda nuestra matriz toda nuestra matriz con este ciclo for y ya ubicamos el 1 durante la declaración, entonces solo tenemos que hacer lo que habíamos comentado de los movimientos, que es la fórmula que habíamos hecho antes de absoluto x-2 más absoluto y-2. Y listo. Esto sería a grandes rasgos todo lo que tendríamos que... Esto sería a grandes rasgos todo lo que tendríamos que hacer para implementar el código en Python. Como pueden ver, a diferencia de otros lenguajes como Java
C o C++. Aquí el manejo de Python con listas de con listas de listas, pues hace de que una implementación de una matriz sea sea cuanto menos distinto a lo esperado, ¿vale? Entonces, aquí tenemos nuestro código para la implementación en Python. Vamos a subirla. Beautiful Matrix. Esto se trata de Python. Ahí está. Verificamos y listo. Entonces, vamos a ver. Efectivamente, nuestra implementación en Python funciona. Ahora vamos a hacer lo mismo en C++. Ahora sí, en C++ la implementación del código sí es más directa, como en el sentido de cómo se trata una matriz, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por un lado, pues necesito declarar mi matriz, ¿saben? Entonces voy a declarar una matriz directamente de tamaño 5, de 5 por 5, mejor dicho. Luego voy a hacer un ciclo for para iterar sobre las filas e iterar sobre las columnas. Entonces aquí voy a tener mi ciclo for para iterar primero sobre las filas. Obviamente el límite 5 porque está hardcodeado. Si tratáramos con una matriz más grande, pues tendríamos que hacer la longitud del tamaño de la matriz como una variable, pero no lo hacemos en este caso. Y después otro ciclo for para tratar las columnas. Entonces tenemos un doble ciclo for para generar la matriz. Y obviamente dentro de este ciclo, de este doble ciclo for, hacemos el sein para asignarle un valor justamente a cada una de las celdas de nuestra matriz. ¿Ok? Entonces, este ciclo for llena mi matriz, que es básicamente mi matriz de ceros y unos. Y ahora lo que necesito hacer es encontrar la ubicación del 1. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues, puedo utilizar el doble ciclo for y simplemente cambiarle lo que tiene dentro. Entonces, para esto voy a declarar dos variables. Voy a declarar int fila 1, columna 1. Estas dos variables lo que van a hacer va a guardar las... Lo que va a hacer es guardar las coordenadas. Coordenadas del 1. Y entonces, aquí dentro del doble ciclo for, en vez de hacer un sein, vamos a checar if if la celda actual es el 1, entonces vamos a justamente asignarle las coordenadas, a nuestras dos variables que se encargan de eso. Ahí está. Perfecto. Entonces, con esto, nuestra fila 1 y columna 1 ya tienen las coordenadas del 1, precisamente. Y por entonces, una vez que tenemos esto, pues entonces podemos hacer int movimientos y hacer la fórmula de los absolutos que habíamos hecho anteriormente. Fila 1 menos 2 más absoluto de columna 1 menos 2 y hacemos el cout de movimientos. Y listo. Como pueden ver, la implementación de una matriz en C y C++ es más directa que en Python, donde aquí sí tratamos una matriz como un conjunto de celdas con índices o coordenadas, ¿vale? Entonces, vamos a tomar nuestro código y vamos justamente a subirlo, submit code. Vámonos con aquí, perfecto. Verificamos que somos seres humanos. Submit. Ah, esperen. Aquí ya detecté un error. Me va a tronar. Esperen. Voy a cambiar algo aquí. Aquí le puse un 1 de más. Entonces, exactamente. Otra vez. Submit code. Perfecto. Beautiful Matrix. Todo bien. Todo perfecto. Ahí está. No me deja subirlo. Vamos a otra vez actualizar. Ahí está. Entonces, Beautiful Matrix. Copiamos el código. Submit. Esperamos. Ok. Vamos a ver por qué volvió a tronar. Fila 1, la columna.
más los movimientos. Exactamente. Aquí no hay. Ah, ya vi mi error. Aquí me faltó justamente poner el valor columna. Eh, cuiden ese tema de los contadores porque si no, digo, porque al hacer copy-paste del ciclo for no lo noté. Entonces, una vez más, copiamos, verificamos, submit. A ver, vamos a esperar. Volvió a tronar. ¿Por qué volvió a tronar? Mm, fila y columna, fila y columna. Ahí no está viendo como tal cambios. Ah, ya vi. Es la misma situación que por acá. Ay, qué cosas son las mías. Ahora sí. Beautiful Matrix. La tercera es la vencida. La tercera es la vencida, gente. Submit. Ahí va. Exactamente. Ahí encontré, ahí estaba precisamente mi error. Perdonen por los inconvenientes. Y bueno, jovenazos, con eso resolveríamos el problema de hoy. Espero que les haya gustado. Denle un like y dejen sus dudas en los comentarios. Nos vemos en la próxima sesión. Cuídense, nos vemos. Hasta luego. Adiós. Bye.